Les voy a hablar de la historia de España del pasado siglo XX, pero a través de uno de los personajes, o uno de los soldados más conocidos y quizá más destacados de la etapa que abarca entre 1898 y 1950. El general Millán Astray, fundador de la Legión. El interés de hablar en una televisión del general Millán Astray, yo creo que radica, aparte de conocer su vida y su biografía, una biografía muy interesante y cargada de aventuras y de hechos importantes, porque también nos va a mostrar un poco la historia de España. Como hijo de su tiempo, sus años de vida, sus 74 años de vida, nos van a permitir picar o pellizcar algunos de los sucesos más importantes y ver algunas de las claves que en todos los libros de historia, de la historia contemporánea de España, se citan. El general Millán Astray es un soldado que aparte de fundar la Legión, es probablemente en la historia del siglo XX el último soldado romántico. Un soldado que tiene más que ver con los espíritus y los valores del siglo XIX, donde nació, porque nació en el 74, como he dicho antes, que con los militares, probablemente que nacieron en los años 20, que ganaron la guerra civil de capitanes o tenientes, o muchos de los militares que todavía viven. El general Millán Astray era gallego, nació en La Coruña en 1979, el 5 de julio, y era hijo de un alto funcionario de la Administración del Estado dedicado al cuerpo de prisiones, que llegó incluso a ser director general de prisiones. El general Millán Astray, desde pequeño, vivió una vida peculiar que quizás eso marcó el resto de su existencia. Para empezar, podemos señalar que fue un niño que como consecuencia del puesto de trabajo que tenía su padre, que fue director de varias prisiones en diferentes sitios de España, incluso de algunos penales, es decir, aquellos donde estaban los presos más duros, pues el joven Pepito Millán Astray, pues tuvo desde muy joven una relación con presos y ese sector de la sociedad que prácticamente vivía marginada y al margen, digamos, de la vida normal de los españoles de su tiempo. Esto le hizo, fruto de este contacto con los presos y del ambiente que había en su casa, que tuviese una preocupación constante por la renovación y la posibilidad de que esta gente marginada recuperase su vida. Esta preocupación y este conocimiento de las clases más desfavorecidas y del lumpen delincuente hizo que su vida fuese marcado por un cierto regeneracionismo social que lo va a llevar a lo largo de toda su existencia, como vamos a ver. Las anécdotas que en sus memorias y en su archivo hemos podido encontrar estos años son verdaderamente curiosas y muy agradables. Pues desde tener de niñera a un gitano cuatrero, cuando su padre era pequeño, lo tenía dentro del patio de la cárcel, tenerle, digamos, cuidado por un delincuente, a cómo precisamente su carácter abierto y agradable y de persona con encanto, pues le llevó, estando su padre de director de un penal, a salvarle la vida, dado que el cariño y el afecto que tenía uno de los delincuentes más famosos de su tiempo, conocido por el Lobo, pues hizo que este cariño que el delincuente tenía a Pepito Millán durante una revuelta carcelaria impidiese
que el director, el señor Millán Astray padre, pues fuese asesinado en una revuelta carcelaria. Bien, esa imagen hizo que Millán Astray fuese desde el principio una persona peculiar y los valores románticos propios del siglo XIX, digamos, entrasen en él con mucha fuerza. En una familia donde no había militares, él quiso ser soldado y ingresó en la academia pues, a las edades que en aquella época ingresaban los chicos, con 13 o 14 años. Hoy día nos llama mucho la atención porque nadie se puede imaginar que un muchacho todavía de pantalón corto pueda integrarse en una academia militar, academias verdaderamente duras como era la de Toledo, y con 17 años salir con un despacho de segundo teniente, lo que hoy día llamaríamos alférez, e ir a luchar a la guerra de Marruecos. Pues Millán Astray fue uno de aquellos jóvenes que, separados de su familia muy jóvenes, entraron en ese crisol de voluntades, de capitanes, que era la Academia Militar de Infantería de Toledo, para rápidamente, con 17 años, salir a combatir en la guerra de Marruecos. La guerra de Marruecos había empezado en 1909 y era una guerra terrible donde los españoles no teníamos muy claro los motivos que nos habían llevado a ella. Es decir, España había perdido en 1898 sus colonias y en la pérdida de estas colonias, en las cuales Millán ya había combatido como segundo teniente, durante una etapa muy breve, le llevó a combatir a Marruecos, como he dicho, y en estas colonias de Marruecos es donde realmente se va a fraguar el espíritu y la tradición militar del joven Millán Astray y de todos sus compañeros de armas. Como decía antes, los españoles no teníamos muy claro por qué íbamos a luchar a Marruecos. Era una guerra cercana, porque estaba pues, al lado de Ceuta y Melilla, muy cerca de las Canarias, en los territorios marroquíes, también de zonas como Algeciras o Málaga o Cádiz, pero los españoles de a pie no teníamos nada que ganar. El gobierno sí quería tener unas colonias en Marruecos, porque como he dicho habíamos perdido Cuba, Puerto Rico y Filipinas en el año 98, y España, para ser una potencia de cierta calidad o de cierto peso en el contexto internacional de su época, entendía que tenía que tener colonias porque todas las potencias lo tenían. También había unos ciertos sectores empresariales, industriales, que tenían intereses en Marruecos, pero los españoles normales, los que íbamos al ejército, o los que iban al ejército, y los que pagaban con su sangre ese conflicto marroquí que cada día se iba enrevesando y complicando más, no lo entendían. En esa guerra tan complicada, es en la cual va a ir a luchar el joven teniente Millán Astray. El joven teniente Millán Astray va rápidamente a integrarse en esas unidades que luchan en la guerra y prácticamente va a estar durante una etapa muy larga de su vida combatiendo hasta que en 1927 la guerra acaba. En ese conflicto militar extraordinariamente difícil y complicado, donde la guerra es dura tanto por el terreno como por el enemigo, no olvidemos que a los españoles nos tocó dentro de la zona lo que era el Reino de Marruecos, nos tocó la parte norte del protectorado español, que era la zona del Rif, una zona pobre, dura, llena de piedras, con grandes diferencias climáticas entre unos días extraordinariamente calurosos y secos y unas noches frías y duras, y además un territorio donde estaba poblado por, digamos, algunas de las tribus más aguerridas y más fieras de Marruecos, como eran los rifeños, donde estaban los Beni Urriaguel y otras tribus, pues le tocó luchar ahí. Los valores y los ideales que tenía, digamos, marcados a fuego en su corazón por la academia, rápidamente le llevó a pedir, como a muchos de sus compañeros de armas, evidentemente los lugares y los puestos más comprometidos. Estos lugares y puestos más comprometidos en aquella época estaban en unas nuevas unidades que se habían creado para intentar hacer que el peso del conflicto armado marroquí, que digamos pesaba fundamentalmente en la juventud española, pasase, digamos, a otros soldados profesionales de carácter colonial semejante a los que tenían otras naciones europeas. Esa unidad primera, unidad especial en la que va a combatir Muñoz Grande, son los regulares. Esas tropas indígenas mandadas por oficiales españoles, ahí es donde donde Millán Astray va a, digamos, cuajar como militar africanista. Y esos valores que ha aprendido en la academia se van a convertir en una realidad luchando contra los rifeños de Abdelkrim y mandando estas tropas moras, que son soldados verdaderamente veteranos, profesionales y de una dureza equivalente, por no decir superior, a los enemigos de su misma raza que tenían enfrente. Esta lucha terrible que llevan adelante los regulares va a hacer a Millán Astray empezar a pensar y a estudiar la posibilidad
de crear una unidad de soldados profesionales europeos que colabore con estos soldados nativos, con estos soldados africanos, para lograr que el precio de sangre que están pagando los jóvenes españoles que son reclutados para el servicio militar y luchan en Marruecos sea cada vez menor. La sociedad española de su época, como decía antes, que no comprende muy bien los beneficios de esta epopeya colonial que es la guerra de Marruecos, ven como sus hijos, desde la Semana Trágica, están muriendo sin mucho sentido para defender un imperio que no se sabe exactamente para lo que vale. Y Millán Astray, que ya tiene la experiencia de luchar con tropas profesionales como son los regulares, empieza a ver cómo el nacimiento de una nueva unidad, este caso de europeos en vez de africanos, pero también profesional, puede ser la solución, o por lo menos la solución parcial, a esta sangría que supone para la sociedad española la guerra de Marruecos. Concretamente, él va a copiar el modelo que ya funcionaba y que era bastante efectivo en el caso del Marruecos francés, donde tenían una unidad probada y de gran experiencia como era la Legión Extranjera Francesa. Y él, siguiendo una corriente que ya varios militares anteriores habían empezado a pensar y a escribir, propone crear una unidad de soldados europeos voluntarios, mercenarios, es decir, que luchan por una soldada y que puedan ser de cualquier sitio de Europa, fundamentalmente pensando que muchos de los exsoldados que hay ahora mismo en Europa como consecuencia del final de la Primera Guerra Mundial y con gran experiencia puedan ver en esa unidad un sitio donde volver a reconducir sus vidas dentro de lo que era la vida en campaña y la vida militar, y servir así para que los jóvenes españoles no vayan al conflicto. Él plantea lo que va a ser quizá la obra más conocida y por lo que todo el mundo recuerda al general Millán Astray, que es la fundación del Tercio, la Legión Española. Rápidamente propone la fundación de esta unidad, logra ciertos apoyos en el gobierno, realizará una serie de visitas a la Legión Extranjera Francesa para comprender su organización y su espíritu, y nos encontramos como el 20 de septiembre de 1920 se alista el primer legionario. Oficialmente para la Legión Española, una unidad que todavía hoy día existe cargada de honores y de gloria, es el día oficial de su nacimiento, cuando el primer legionario firma y teóricamente empieza su contrato para servir en el Tercio de Extranjeros. Bien, la Legión rápidamente se convierte en una unidad, digamos, especial, de élite, exactamente igual que eran los regulares, y va a empezar, después de un proceso relativamente complicado pero rápido de organización y de preparación, a ser una de las unidades que va a llevar el peso más grande de toda la guerra de Marruecos. Realmente en esta nueva unidad va a lograr su bautizo de fuego y realmente su prestigio como consecuencia del terrible desastre de Anual, que en 1921 arrasa los territorios españoles en la zona de Melilla. El ejército español, mandado por generales poco eficientes, se mete en un cuello de botella en la zona de Anual y es destruido por las jarcas de los Beni Urragel de Abdelkrim. Y este desastre militar, en el cual miles de hombres, miles de soldados, muchos de ellos reclutas españoles, mueren, va a poner a la ciudad de Melilla casi en manos de los rifeños. La legión, recién fundada, está en la zona de Ceuta y apresuradamente se van a coger a sus banderas y se las va a montar en unos barcos y se las va a llevar de Ceuta a Melilla. Después de una marcha nocturna de 90 kilómetros, que hacen prácticamente en un día, los legionarios agotados van a montar en unos barcos mandados por su primer jefe, que es el entonces teniente coronel Millán Astray, y su segundo jefe, que es alguien que luego va a ser muy importante en la historia de España, que es el comandantito Franco. El comandante Franco y el teniente coronel Millán Astray, con sus legionarios, van a ir a salvar a Melilla, van a desembarcar en olor de multitud en las calles de la plaza y van a lograr parar y ganar el tiempo suficiente para que el ejército español reaccione, logre parar la ofensiva de los rifeños que estaba a las puertas de la ciudad de Melilla y salvar la situación. A partir de ese momento, el prestigio de la Legión es enorme. Se convierte en la niña bonita del ejército español. Todos los periodistas, los cineastas de la época, los escritores, ven en ella el aliento romántico y ven, digamos, el futuro que puede tener esta unidad, que ya ha quedado consagrada como una unidad heroica y que al paso de sus himnos legionarios, El novio de la muerte, La Madelón y otras canciones, tercios heroicos, se va a convertir probablemente en la unidad más conocida, prestigiosa y famosa de la historia de España del siglo XX.
A partir de este momento, Millán Astray entra ya en la historia de España por la puerta grande, dado que la creación y la fundación de esta unidad y de todos los servicios que va a dar España a partir de ese momento le convierte en un héroe. Un héroe que va a estar relativamente poco tiempo al mando de la Legión, porque los múltiples combates y las múltiples heridas en las que va a participar le van a llevar a perder un ojo y un brazo, y evidentemente esto al final le va a pasar factura y le va a obligar a tener que dejar el servicio de las armas. Un servicio de las armas que lo va a llevar, digamos, hasta las últimas, hasta el extremo, porque incluso llegó a ser jefe de la Legión y montando a caballo ya tuerto y manco, pero evidentemente estas lesiones de combate le pasarán factura. Y a partir de este momento nos encontramos un Millán Astray que yo creo que es el más interesante, no porque sea menos importante, no porque lo que vaya a hacer ahora sea más importante que la fundación de la Legión, sino porque fundamentalmente es el Millán Astray más desconocido, y es el Millán Astray que quizá tenga interés para la mayoría de los españoles, porque nos muestra otras partes de las historias de España que hoy día no conocemos. Cuando deja la Legión y deja después el ejército español, ya de general de brigada, va a ser separado del servicio por la Segunda República Española, concretamente por hazaña. Concretamente en estas fechas, con el inicio de la República, con la excusa de que sus mutilaciones al servicio de España no le permiten estar en activo, va a ser retirado, y durante la República el general Millán Astray, ya en la reserva, va a empezar otra parte de su vida verdaderamente importante, que es la de viajes a América, y en los cuales se va a ganar la vida como charlista radiofónico. Y además, curiosamente, su fama de héroe de Marruecos y esa vitola, romántica que tenía por sí mismo, pero también por la cantidad de películas y de novelas que se habían escrito sobre la Legión Española, le hacen que en América, sobre todo en Argentina y Chile, sea uno de los charlistas de radio, de los que llamaríamos ahora tertulianos, más famosos de su momento. Pasará bastante tiempo con su mujer en América, ganándose la vida, dando conferencias, charlas e intervenciones radiofónicas. En estos viajes entre América y España, en los cuales realiza visitas a Argentina y a Chile, pero también visita Cuba, está en Estados Unidos, etcétera, siempre en olor de multitud, le van a hacer que pase los años duros de la República, donde el gobierno de Azaña y los diferentes gobiernos republicanos van a castigar y a marginar a aquellos militares africanistas que unos años anteriores, los años los años de la guerra de Marruecos, habían dado su vida al servicio de su patria. Y en esta vida a caballo entre los dos continentes, como charlista radiofónico que decía antes, le va a coger el 18 de julio de 1936. El 18 de julio de 1936, el golpe de Estado de los militares contra el gobierno Frente Populista y los crímenes y desmanes que estaba cometiendo, lleva a que ese golpe de Estado se convierta en una guerra civil, y que el general Millán Astray, que está en América, rápidamente se dirige a España para incorporarse en el bando de los alzados, es decir, con Franco y con sus compañeros militares y con las fuerzas de derechas, Falange, Requetés y todos los sectores, lo que sería la España nacional, para luchar contra el gobierno del Frente Popular, gobernado y dirigido fundamentalmente por anarquistas, socialistas y posteriormente por comunistas. El general Millán Astray llega a España, sus lesiones le impiden hacerse cargo de una unidad de combate, pero su amigo y antiguo subordinado, el general Franco, le pide algo muy especial. Quiere que se haga cargo del departamento de prensa y propaganda del bando nacional. La guerra de España, que muchos autores la han calificado como la última guerra romántica, es una guerra donde no solamente se lucha en los frentes, sino también se lucha en la retaguardia. Es una guerra especialmente, como sabemos todos, cruel y sanguinaria, porque es una guerra civil, pero también es una guerra donde la información y la propaganda y la prensa va a tener un papel determinante. Al inicio de la guerra, el Frente Popular, los partidarios de la República, han cogido, casi el monopolio de la imagen, de la justicia de cara al resto de los europeos y americanos, y su capacidad para manipular la verdad y para proyectar una imagen no muy realista está llevando a que el bando nacional difícilmente pueda encontrar amigos y aliados. Franco encarga
al general Millán Astray que se haga cargo de un departamento de prensa y propaganda para hacer una guerra en los medios de comunicación y combatir estas imágenes falsas que está transmitiendo la República. Como saben ustedes, la República transmitía la imagen de que era un sistema democrático frente a una dictadura, cuando la realidad era que era un grupo de partidos, muchos de ellos autoritarios y militares en el bando nacional, frente a unos partidos estalinistas, anarquistas y socialistas radicales los que estaban en el bando republicano, y realmente los pocos demócratas, digamos, o gente centrada, pues prácticamente habían desaparecido. Bien, el general Millán Astray, que recibe este encargo, rápidamente empieza a hacer las primeras publicaciones y se le ocurre en aquella época empezar a crear el medio de comunicación más importante que había para la lucha propagandista de la época, y es crear una radio. En España entonces hay bastantes radios, pequeñas radios de carácter local, pero él quiere crear una gran radio para la lucha ideológica dentro de la guerra civil, y en Salamanca, que es donde está en finales de 1936 el cuartel general del Generalísimo, se le ocurre hacer una radio, digamos, que sea la más representativa del bando nacional, de los alzados el 18 de julio. Y él va a crear lo que se llama Radio Nacional de España. Curiosamente, hoy día, cuando seguimos oyendo Radio Nacional de España, pues la mayoría de la gente piensa que Radio Nacional de España se llama Radio Nacional porque es la radio del Estado. No, es Radio Nacional de España porque es la radio de los nacionales, y sigue conservando el nombre. Esperemos a ver que si por esta charla no la cambien el nombre y pase a llamarse otra cosa. Bien, él crea Radio Nacional de España y se rodea de algunos de los más representativos, miembros de la radiofonía y del periodismo de su época. Ernesto Jiménez Caballero, el padre de Rodrigo Rato va a ser uno de los hombres que le rodean, así muchos de los Dionisio Ridruejo y muchas de las grandes personalidades que están allí. Y desde ese momento él hace un esfuerzo enorme creando Radio Nacional de España para que se dé el combate ideológico. De hecho, el anecdotario sobre el nacimiento de Radio Nacional de España es verdaderamente rico e importante. De hecho, aquellos de ustedes que me estén oyendo recordarán algunos los famosos discursos de Franco de las Navidades, ¿no?, de fin de año, donde el caudillo, y actualmente el rey de España, digamos, felicitaba las fiestas al pueblo español y hacía en cierta forma un resumen. Bueno, pues el primer resumen de este tipo que se quiso hacer lo hizo Franco en 1936, las Navidades de 1936, y se supone que se iba a transmitir por Radio Nacional de España. Como anécdota curiosa les contaré que se montó un gran estudio de radio con todo tipo de aparatos para que Franco retransmitiese su discurso, pero no logró Rato y la gente de Millán Astray que iba a retransmitirlo, no logró que la radio funcionase, y finalmente el discurso tuvo que ser publicado en prensa y no pudo ser transmitido radiofónicamente. Ya el año siguiente y todos los demás hasta su muerte fueron primero discursos radiofónicos y finalmente, como se acordarán algunos de ustedes, fueron incluso televisivos, ¿no? Bien, de ese anecdotario de la época de Radio Nacional de España, bueno, pues como consecuencia del fracaso de la retransmisión del discurso de fin de año, unos días después, Millán Astray, que tenía su cuartel general en el Palacio de Anaya en Salamanca, quiso, hacer una prueba radiofónica para que no volviese a fallar. El encargado de la retransmisión era Ernesto Jiménez Caballero, uno de los periodistas y escritores más inteligentes, brillantes y también excéntricos de España. Se montaron todos los estudios y se empezó la retransmisión, y el general Millán Astray, que tenía una gran verborrea y capacidad de hablar, estuvo prácticamente 2 horas hablando sin parar. Nada más empezar el discurso, se estropearon las máquinas, igual que había ocurrido en el discurso de Franco, y no se retransmitió absolutamente nada. Pero Ernesto Jiménez Caballero no fue capaz de decirle al general Millán Astray, que era hombre iracundo, que aquello había sido vuelto a ser un fracaso, y la retransmisión, digamos, se hizo entera, pero no la oyó nadie. Al día siguiente, la aviación republicana bombardeó el Palacio de Anaya, y entonces el general Millán Astray, acompañado del héroe de la aviación nacional, García Morato, llamó a Ernesto Jiménez Caballero y le dijo: tú tienes la culpa de todo, porque claro, ayer durante la retransmisión del programa de radio en el que yo hablé, tú dijiste que retransmitíamos desde el Palacio de Anaya, ¿no?, desde el Palacio de Anaya, y claro, los rojos se han dado cuenta que saben de dónde retransmitimos y por eso nos han bombardeado para intentar matarnos y tal. Entonces Ernesto Jiménez Caballero, que veía que el general cada vez se iba calentando más, le dijo: mire usted, mi general, esto es falso.
Yo soy culpable de muchas cosas, pero no de eso, porque la realidad es que usted estaba hablando tan bien, estaba dando un discurso tan impresionante, y su mujer y yo estábamos tan encantados de verles, que a pesar que se estropearon los equipos, no fuimos capaces de pararle, porque queríamos tener un discurso del general Millán Astray para nosotros solos. El general Millán Astray, que era hombre con sentido del humor, se hizo el enfadado, pegó unos cuantos gritos, y dijo, bueno, vete de aquí que te voy a fusilar, ante la risa de García Morato, que veía el azoramiento de Ernesto Jiménez Caballero, y al final la cosa quedó ahí. Ese era el Millán Astray que montó la propaganda. Un Millán Astray que creó Radio Nacional de España y que luego además hizo algunas de las grandes labores importantísimas que permitieron a los nacionales ganar la guerra. Una de ellas fue, pues, por ejemplo, el crear el mito de Franco caudillo, pues que duró prácticamente los 40 años de gobierno de Franco. No me gustaría acabar esta charla sin hacer dos comentarios más sobre su vida. Uno sobre el incidente más famoso, que es el incidente existente entre, y por cierto de los más conocidos, entre el general Millán Astray y Unamuno, también en Salamanca, el Día de la Raza, en octubre de 1936, en el cual he tenido la oportunidad de estudiar y analizarlo bastante, con bastante detalle, y en el cual, bueno, pues se acusa a Millán Astray de haber gritado "muera la inteligencia", y ser el ejemplo de un ejército de bárbaros y de incultos, en los cuales él era el representante, digamos, más prototípico de una imagen de una España salvaje frente a una España culta, que era la República Española. Bien, ese incidente, que quizá junto con la fundación de la Legión es el más conocido, ha sido tradicionalmente tergiversado. Es cierto que se produjo, pero para empezar hay que decir que Unamuno estaba allí como rector de la Universidad de Salamanca, que había sido repuesto por los nacionales, porque había sido quitado por hazaña. Fue uno de los primeros miembros de la Universidad de Salamanca que se puso a favor del bando franquista, y en el famoso acto que se hizo en Salamanca el Día de la Raza, Unamuno, como rector, estaba en representación de Franco, es decir, que evidentemente no era un disidente. El choque se produjo como consecuencia de que varios de los intervinientes hablaron contra vascos y catalanes, pero sobre todo porque hicieron algunas alusiones a los fusilamientos que se estaban produciendo en la guerra en aquellos momentos, porque es el principio de la guerra civil, y además alusiones a cómo las mujeres iban a ver los fusilamientos. Unamuno, que era hombre irascible y además de carácter voluble, acababa de sufrir la muerte de un conocido suyo, que era el pastor protestante Coco, y estaba bastante dolido por el tema y bastante preocupado. A raíz de aquello, tomó en aquel famoso acto la palabra, hizo una serie de alusiones sobre los fusilamientos y sobre la muerte de españoles de manera indiscriminada en aquella represión de los primeros días, y hizo una referencia clara a Rizal, el héroe de la independencia filipina, que había sido fusilado en 1897, cuando Millán Astray era un joven teniente que luchaba en Filipinas. El general Millán Astray, que se sintió directamente aludido, y como comentario diré que además él fue a luchar a Filipinas en el mismo barco en que Rizal volvía a Filipinas para ser fusilado, bueno, pues se sintió aludido y se levantó gritando "muera la inteligencia traidora", muera la inteligencia traidora. Muchos han sido los escritores y los autores históricos que han tratado, historiadores que han tratado el tema, pero la realidad es que la mayoría de ellos tratan fuentes poco fiables. Yo, después de prácticamente ver toda la documentación existente sobre el tema y los autores que estaban allí presentes, he llegado a la conclusión que la única versión verdaderamente fiable es la del único testigo que sabemos acreditado que estaba allí, que es Vegas Latapie, Eugenio Vegas Latapie. Eugenio Vegas Latapie además tiene la ventaja de que era un enemigo acérrimo de Millán Astray, porque había intentado ser el jefe de la prensa y propaganda y no lo había logrado, porque le había dado Franco el cargo a Millán Astray, con lo cual evidentemente no era una persona favorable al general. Y cuenta que él, estando en la primera fila, justo al lado de Millán Astray, oyó perfectamente cómo el general gritaba "muera la inteligencia traidora" para cortar a Unamuno, pero que se montó un tal follón, ruido de pistolas, de gritos, ellos y tal, que la mayoría de la gente que estaba un poco alejada solo pudo oír los primeros gritos, porque el final de la frase, la parte de traidora, no se pudo escuchar, con lo cual las cosas cambian mucho de "muera la inteligencia" a "muera la inteligencia traidora". También hay que decir que en aquel incidente las personas que salvaron el cuello al rector Unamuno fueron precisamente las dos personas que normalmente más se les han acusado. Uno es doña Carmen Polo de Franco, que la acompañaba,
en el estrado, que le dio el brazo, y otro fue el general Millán Astray, que le dijo: rector, coja usted la mano a la señora, y salió protegiéndole con su escolta de legionarios. Al salir del acto se dieron los dos la mano y se fue cada uno a su casa. Ese acto, que hoy día es prototipo quizá por cierta historiografía del salvajismo del ejército franquista, bueno, pues evidentemente no es como se contó. Este era el general Millán Astray, un general que, y ya para acabar, pues contaré solo dos cosas más. Al acabar la guerra fue, también por encargo de Franco, el creador del cuerpo de mutilados, que tenía la misión de ayudar al restablecimiento de los mutilados de la guerra civil y luego buscarles trabajo. Muchos de esos mutilados que hemos visto o que yo de niño vi trabajando como bedeles y en otros puestos de la administración española tuvieron un cargo y un puesto de trabajo a pesar de sus lesiones gracias a la organización que creó el general Millán Astray para buscarles una salida laboral. Y para terminar solamente contaré una anécdota de Millán Astray. Millán Astray murió el 1 de enero de 1954 después de una larga agonía. El día 31 de diciembre me contaba su hija que llamó a Franco y le dijo: mi general, presiento que esta noche voy a morir y como estoy a tus órdenes, solamente quiero pedirte permiso para morirme. Franco, bastante sorprendido, le dijo: ¿pero qué dices, Pepe? Pues eso, que como estoy a tus órdenes y veo que me voy a morir ya, pues que si me das órdenes para morirme. ¿Pero qué dices? Bueno, y al día siguiente se murió. Ese era el general Millán Astray, un español y un soldado que con sus luces y sus sombras, al morir no dejó prácticamente ni una peseta, porque era un soldado pobre, y solo pidió que en su tumba se pusiese una cosa: Millán Astray legionario. Muchas gracias.